Y eso es entender la composición y estructura de la materia a nivel molecular. Pero el ejemplo que había dado antes de vernos a nivel molar es cuando yo lo miro a nivel macroscópico, y eso también nos da mucha información. En el caso del agua, nosotros vemos que el agua es transparente, es insípida, es líquida a temperatura ambiente, y mucha información se saca así, sin tener que ir hacia el nivel atómico. Podemos dividirlas en sustancias simples o compuestas y en soluciones o mezclas. ¿Está? El agua es una molécula, entonces no está formada por elementos, ¿sí? Sino por moléculas, pero por ejemplo, qué sé yo, el oxígeno es molecular, pero son 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces una sustancia simple. Y bueno, y mucha información la sacamos en base a lo que podemos ver. Por ejemplo, el fósforo, sabemos que hay fósforo blanco, fósforo rojo, fósforo negro, y los estamos distinguiendo simplemente por el color, aunque todo está formado por fósforo, ¿sí? Entonces hay como más información también que sacar. Y por último, si lo miramos desde el lado eléctrico, nosotros podemos ver cómo está formado ese átomo, ¿sí? Ya vamos a, o sea, bueno, ustedes ya saben que los átomos tienen un cierto núcleo y los electrones alrededor, en algún lugar, con alguna probabilidad, y ese núcleo está formado por cargas, protones y también neutrones que los estabilizan, y afuera los electrones que tienen carga negativa. Y si un átomo, por ejemplo, pierde un electrón o gana un electrón, se transforma en un ion. Y eso pasa todo el tiempo en la química, los electrones se están compartiendo o se están cediendo, ¿sí? Y bueno, hay algo que por ahí no nos interesa tanto en la química, pero sí en la física, son los procesos que se dan a nivel nuclear. Pero también podemos distinguir un núcleo de otro, de elementos que son el mismo elemento. Por ejemplo, ¿escucharon hablar del carbono 14 y cómo sirve para datar, para saber la edad que tiene un fósil o que tiene, no sé, una momia, por ejemplo? Se mide mucho con carbono 14. Es porque es un isótopo del carbono. El carbono tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, carbono 12, más común, neutro, ¿sí? Y existe uno de los isótopos del carbono que tiene 2 neutrones más, tiene 8 neutrones. Entonces la masa de ese carbono, en vez de ser 12, es 14. Por eso se llama carbono 14, y tiene una vida mucho más corta, que el carbono tiene un decaimiento exponencial porque es radioactivo, y entonces los científicos lo que hacen es medir cuánto carbono 14 queda en la muestra, entonces puede saber cuántos años tiene esa muestra, ¿sí? Pero bueno, eso para saber que puede haber distinta composición en los núcleos. Jime- Sí. Perdón que interrumpa, yo por mi desconocimiento, pero es que por ahí escucho Dale. hablar, digamos, en química que te referís recién, por ejemplo, como hiciste recién, a un carbono que está compuesto por tantos protones, tantos neutrones, pero pareciera que a veces se encuentran cosas que no nos refieren a ese modelo como ideal o original. ¿A qué te referís con isótopos, por ejemplo? ¿O Vamos tiene ahí, que ver dale. con eso? Es así, los elementos yo los distingo por el número de protones que hay en el núcleo, ¿sí? Ya vamos a ver algo de tabla periódica, la tabla los ordena. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno tiene solo un protón en el núcleo y solo un electrón dando vueltas, ¿sí? Em, pero puedo tener átomos que tienen la misma cantidad de protones, o sea, que técnicamente son el mismo elemento, pero tienen distinta cantidad de neutrones. Los neutrones son unas partículas sin carga que están en el núcleo y que ayudan a que ese núcleo sea estable, que también vamos a ver un poco sobre eso, sobre estabilidad de los elementos y por qué los elementos más pesados son menos estables que los más livianos. Entonces, cuando hablo yo de carbono 12, carbono 13 o carbono 14, hablo siempre de átomos de carbono, o sea, siempre tienen 6 protones, pero tienen distinta cantidad de neutrones en el núcleo, ¿sí? Siempre tienen que tener 6 electrones porque si no sería un átomo no neutro. Entonces, protones y electrones son siempre 6. Pero el carbono 13, en vez de tener 6 neutrones, tiene 7, y el carbono 14, en vez de tener 6 neutrones, tiene 8. Existen todos en la naturaleza, solo que tienen distinto tiempo de vida. Y esos isótopos más pesados, en general, viven menos. Entonces, por ejemplo, en nuestro cuerpo, en todo, exacto, 14 es la suma de neutrones y protones. Entonces, el carbono 12 tiene 6 y 6.
El carbono 13 tiene 6 y 7, y el carbono 14 tiene 6 y 8. Entonces, como ya sabemos cuánto tiempo vive el carbono 14 en promedio en una muestra, sabemos cómo decae, sabemos cómo se va perdiendo en el tiempo ese carbono 14, entonces cuando encontramos algo que es muy, muy viejo, podemos medir cuánto queda de ese carbono 14. Y entonces, recopilando los datos, podemos saber en qué año se generó ese material orgánico. Jimena, intervenía algo también que al morir uno deja de producir carbono 14, deja de... ahí comienza a contar el decaimiento porque no... Yo creo que sí, o sea, no soy experta en el tema, pero de todos modos el tiempo de vida de un ser es muy corto comparado con el tiempo que pasa hasta la medición. Entonces eso introduciría un error muy bajo si uno considera también los, no sé, 80 años que vivió esa persona, menos si eran de la antigüedad, ¿no es cierto? Y los miles de años que pasaron hasta que yo dato. Sí, ¿cómo es? Y normalmente uno en el cuerpo tiene de los distintos tipos de carbono. Claro. Claro. Claro, ellos tienen en algunas tablas periódicas dice cuánto es la abundancia, se le llama abundancia, o sea, cuál es el porcentaje de cada isótopo que hay naturalmente, normalmente, ¿sí? Y les dejé un link después para que vean, ahí te hablo, Pía. En el aula virtual, después yo les voy a activar la parte de tabla periódica, donde hay una tabla periódica interactiva, que ustedes pueden entrar y pueden ver todos los tipos de isótopos que tiene cada átomo, y es una cosa muy loca. Hay algunos que tienen muchos isótopos, los átomos más pesados. ¿Sí? No sé si eso responde a algo, Fernando. Bueno, y Pía. No, yo que nada más quería agregarle a Fernando que también durante la vida incorporamos algunos isótopos de algunos elementos por la alimentación, por la respiración y por beber agua. Y, por ejemplo, en antropología, en arqueología, se usa la medición de los isótopos estables de algunos elementos para reconstruir esos estilos de vida de las personas. Por ejemplo, a través de la medición de los isótopos estables del carbono, se puede saber, por ejemplo, no solo humanos, sino también animales, cuál era su alimentación. Por ejemplo, por la forma en la que fotosintetizan distintos tipos de plantas, algunas producen isótopos, un isótopo de carbono y el otro produce otro tipo de isótopo de carbono, y a partir de la incorporación en la alimentación se puede definir distintos tipos de alimentos. Así es como, por ejemplo, definen si las personas consumían plantas cultivadas o plantas salvajes, por ejemplo. O sea, si eran, si eran agrícolas, digamos, las poblaciones. Qué genial eso. Sí, es muy copado. ¿Ya tuvieron el módulo del área de antropología? O... No, en septiembre lo vamos a tener, pero la profe es del área social, así que no creo que hable de eso. Pero después les mando si quieren data. Dale, sí, de una. Me Está parece re muy bueno. interesante. Con el nitrógeno, por ejemplo, se ve la cuestión de la cercanía a, por ejemplo, al mar. Porque, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los peces y todo lo que es oceánico, o sea, toda la alimentación marítima está cargada en uno de los dos. No sé mucho de esto, ¿no? Solamente hice un curso de posgrado, pero como que tienen más riqueza de uno de los de uno de los isótopos de nitrógeno que del otro. Y también se distingue, digamos, qué tan lejos o cerca vivían del mar, si consumían mariscos y esas cosas en función de la frecuencia en los huesos de los distintos isótopos. Ajá. Buenísimo. Dale, si tenés info, pero obvio que sí. Mandala, la cargamos en el aula virtual para que la tengan disponible. Buenísimo. Bueno. Entonces, hasta ahora hablamos de la dimensión composición y estructura, que por ahí es lo que más tenemos familiarizado con la química, para saber cómo está compuesta. Pero también podemos hablar de la energía, de qué sucede cuando esa materia se transforma, o los distintos estados de la materia, ¿sí? A nivel molar, nosotros sabemos que
la materia tiene distintos estados, sólido, líquido, gaseoso, y podemos entonces tratar de hablar del orden. Sabemos que el líquido, por ejemplo, llena todo un recipiente y el sólido no, porque el sólido todas las moléculas están quietas y en el líquido esas moléculas se pueden mover, ¿sí? Y eso es lo que nosotros observamos, pero si nosotros vamos al nivel molecular, podemos entender de dónde viene esa entropía, ese movimiento, cuando vemos cómo interaccionan esas moléculas entre sí, ¿sí? Si se forman más enlaces o menos enlaces, y eso o cuando hay una reacción química y medimos que se libera calor, por ejemplo, nosotros a partir del nivel molecular podemos entender eso. Y también obviamente a nivel eléctrico podemos ver cuál es la energía de formación de un enlace, por ejemplo, cuando se unen los átomos intercambiando electrones o compartiendo electrones. Todo esto se puede incluso calcular, que es mucho de lo que hacemos en la química cuántica, ¿sí? En la dimensión tiempo lo que vemos es cuánto lleva que ocurra una transformación. A nivel molar podemos medir esos tiempos y hacer de manera empírica alguna ley de velocidad. Entonces que sepamos, si mezclo tanto de A con tanto de B, va a tardar tanto tiempo en ocurrir una reacción. A nivel molecular lo que podemos hacer es tratar de entender qué está pasando en esa reacción química, calcular alguna barrera de activación para darle una explicación a ese tiempo. Y a nivel eléctrico podemos incluir también que haya radicales o que haya aniones, no importa, todo esto que estoy hablando por ahí es como más específico, pero siempre yo puedo ir a estudiarlo un poquito más allá y tratar de entender un poco mejor lo que está pasando. En rasgos generales, cuando uno ve a nivel macroscópico, tiene menos detalle de lo que está sucediendo que cuando puede llegar a observar a niveles atómicos moleculares y eléctricos. Y esto habla también de por qué ahora es mucho más rápido a veces el avance. Nosotros hoy podemos ver átomos, podemos medir átomos, podemos calcular con supercomputadoras, que en la época de 1700, cuando empezó a nacer, o de 1600, cuando empezó a nacer la química, era todo mucho más macroscópico. Y se estudiaba todo en ese nivel. Las técnicas experimentales que había eran distintas. ¿Bien? Hasta acá voy a llegar con esto de la definición de la química, o cómo la observamos, o cómo la podemos estudiar, ¿sí? Y voy a pasar a una pregunta que nos debería interpelar, es ¿por qué hay que comunicar la química? Y entonces primero quería que me digan ustedes, bueno, ya me dijeron bastantes en la presentación, ¿por qué les interesaba hacer este seminario? ¿Por qué creen que es importante comunicar la química? Y ahí algunos me hablaron de que les interesa que se vea esa química en la vida cotidiana. No sé si alguien me quiere contar algo más, o les cuento yo por qué a químicos les interesa comunicar la química. No sé, como quieran. Y también, si están cansados, quieren hacer pausas, me van diciendo, ¿sí? Si no, yo le doy para adelante. ¿Está bien? Entonces, primero, ¿por qué comunicar la química? Bueno, la primera razón que debería haber o que nos puede motivar es que saber es un derecho, ¿sí? Entonces, es interesante, valga la redundancia, aumentar el interés por la química, que las personas puedan entender lo que está sucediendo a su alrededor o en su propio cuerpo incluso, digamos. Entonces, uno de los motivos para comunicar es simplemente eso, transmitir el conocimiento en un lenguaje que sea entendido por las personas y que les dé esa satisfacción de conocimiento y ese derecho que es saber. Porque si nos quedamos con lo que se aprende en la educación formal, muchas veces nos quedamos cortos. ¿Por qué? Ya hablamos, porque muchos docentes por ahí no saben cómo comunicar la química o cómo hacerlo de manera interesante. Y a mí sí, personalmente me ha pasado de muchas personas que cuando les cuento que soy química, me dicen, qué feo, o qué aburrido, o qué difícil, o qué... Y ahí ya también vamos a entrar después en los estereotipos sobre los científicos, ¿sí? Entonces ese es uno de las razones de por qué está bueno comunicar la química. Otra de las razones es generar consumidores que estén científicamente formados. ¿Y por qué eso? Porque cada vez que nosotros vamos a consumir en este mundo de consumo, estamos consumiendo algo que tiene químicos. Siempre, ya sea el plástico que hizo el contenedor, o ya sea cuando vamos a comprar una verdura, cómo se trató el suelo, tiene que ver con químicos. Todo tiene que ver con sustancias químicas. Entonces, si queremos tomar una decisión basada en el conocimiento, es muy importante que sepamos
qué es lo que estamos comprando. Y entonces está bueno transmitir la idea de que la química, sí, ocurre en un laboratorio, es verdad, pero también hay química en el plato de lo que voy a comer, hay química cuando salgo a ver las estrellas en el cielo, hay química en el auto, cuando le pongo la nafta, cuando se genera la combustión, en los materiales que forman el auto, en nuestro cuerpo, todo el tiempo están ocurriendo reacciones químicas. Entonces, está bueno que esto sea un conocimiento generalizado, ¿sí? Otro motivo es para empoderar a las personas cuando tienen que participar en algún proceso democrático. Y podemos hablar, por ejemplo, cuando uno va a votar, cuando se habla de algún proyecto en particular que tenga que ver con el medio ambiente, con la salud, con la alimentación, ahora que se está hablando, por ejemplo, de la ley de etiquetados. Hay un montón de cosas que están sucediendo todo el día a nivel político y en las cuales estaría bueno que la sociedad pudiera participar, o por lo menos que entienda de qué se está hablando. Y ya que los políticos nos deben representar, nosotros podríamos relacionarnos con esos políticos, interpelarlos, ahí me están hablando, ya, ahí te doy la palabra, Priscila, para que se tomen las decisiones que más les convengan a las personas de alguna determinada región, ¿no? Siempre hablamos dentro de un contexto, porque es muy difícil por ahí hacer un pedido a nivel global, pero siempre a nivel local, a nivel de ciudad, a nivel de país, se puede participar en esos procesos. Y para no olvidarme, quiero hablar un poco de ciencia ciudadana abierta. Pero dale, Priscila. Nada, buenísimo. Solamente quería acotar con esto que decías de todo esto, de todo lo que hay química. Siempre por ahí siempre me resultó por ahí complejo trabajar los sentidos, sobre todo para comunicarlo, de lo que es natural, artificial y sintético. Uh-huh. Este concepto de lo químico como antítesis de lo natural y con una carga, con una connotación perjudicial. Ese siempre fue como un tema difícil de resolver. Bueno, buenísimo que lo trajiste porque vamos a hablar de eso en un ratito, de toda esa discusión que hay hoy sobre esto es más natural, entonces comprarlo porque es mejor. ¿Sí? Entonces tiene que ver con todo esto de ciudadanos o consumidores que estén formados. ¿Sí? Gracias. No sé si quería decir algo más. ¿Te corté o...? No, seguro, era solo traer eso. Dale, bueno, ahora vamos a abrir el debate con eso de la quimiofobia. Pero bueno, también quería hablar en este punto un poco de lo que se está hablando bastante en el mundo hoy, por suerte, que es lo de ciencia ciudadana participativa y abierta, en donde la ciencia no solamente es hecha por científicos, que obviamente tiene que haber científicos en los procesos de desarrollo de la ciencia, pero también cómo podemos hacer participar a la población, al ciudadano que no tiene estudio científico, pero que puede hacer un gran aporte a la ciencia. Y bueno, saben, probablemente quien es astrónomo sabe de que hay muchas personas que son amateurs y que observan el cielo y han descubierto cosas, y esa es una forma de hacer ciencia participativa. En el lado de molecular o de descubrimiento de medicamentos y drogas, hay algunos códigos que son como para jugar y que las personas pueden tratar de doblar una proteína y tratar de encontrar una forma más estable, y lo hacen medio como un juego, pero al mismo tiempo hay personas que han descubierto estructuras estables de proteínas que no se habían encontrado en laboratorios. Y también pensar para quién hacemos la ciencia. Nosotros está muy bueno hacer ciencia para generar conocimientos, por supuesto. Está bien hacer ciencia para mejorar un producto, por supuesto, pero seguramente haya más motivos para hacer ciencia que nos lo va a traer la población. Una población formada y crítica puede venir a exigir qué es lo que está necesitando hoy la sociedad para que la ciencia avance también en ese sentido, ¿sí? Entonces todo esto tiene que ver con empoderar a la población. Y ahí entra mucho el rol de las comunicadoras, los comunicadores, en acercar el conocimiento, porque si nosotros nos quedamos con hacer ciencia para una élite de científicos y publicarlo en una revista científica en inglés, que solo tienes acceso si pagas o si abrís iHub, digamos, no está llegando ese conocimiento, no lo estamos traduciendo, y ahí entramos nosotros a contar qué está haciendo hoy la ciencia y para qué lado eso se puede mover, ¿sí? Entonces, me parece que acá, en este punto, somos esenciales como comunicadores. Bueno, yo no soy de profesión comunicadora, pero quien se vaya a dedicar a eso o vaya a entrar en esa actividad es un rol crucial el que van a jugar.
Y bueno, y por último, como motivo que yo traje es motivación para formar recursos humanos. Obviamente, queremos que siga habiendo personas que estudien química, porque si nos quedamos con pocas personas que solo tuvieron la suerte de tener algún profe, piola, que les trajo la información, si nosotros sabemos que toda la sociedad tiene buena formación en todas las ciencias, en todas las disciplinas, entonces la elección de la carrera de la persona va a ser de manera mucho más crítica, va a saber por qué quiere estudiar química, y entonces eso va a hacer que tengamos recursos formados con motivación, con energía, con ganas de contribuir a la ciencia. ¿Sí? Bien. Yo hasta acá llegué con los motivos, si a alguien se le ocurre otro y quiere agregarlo, bienvenido. Si no, vamos a ver cuáles son los desafíos en comunicar la química. Hay como algunas disciplinas que son más fáciles quizá de comunicar porque no generan controversia y estoy tratando de pensar, me parece que casi todas generan hoy controversia y pensando, porque hasta, digamos, decir que la Tierra no es plana ya hoy es controversial, pero la química en particular yo le encuentro muchas cosas como que la gente tiene reticencia de aprender o de involucrarse o de adentrarse en el conocimiento y quería compartirlo con ustedes y en eso vamos a hablar primero de algo que acaba de mencionar Priscila, que es la quimiofobia, ¿sí? La quimiofobia es algo que apareció hace un tiempo, se le dio un nombre, yo creo que existió siempre, pero hace poco se le dio un nombre, y es el miedo a la química, pero no es el miedo racional, es el miedo irracional. Es decir, todo lo que tiene químicos es malo, y entonces tenemos que tratar de que el mundo no tenga químicos. Y sin embargo, todo en el mundo tiene químicos, porque el agua es un compuesto químico y el aire que respiramos está hecho de moléculas químicas. Todo es química, no podemos salir porque ya vimos que estamos todos hechos de átomos. Entonces, hay como que tratar de pensar que la química está en todos lados. ¿Siempre la química es buena? ¿Todas las sustancias químicas son buenas? No, por supuesto que no. ¿Qué pasa? A veces algunas sustancias que son sintéticas son malas, pero también algunas sustancias naturales son malas. Si no, vayan a jugar con una cobra, digamos. O sea, hay muchas sustancias que están en la naturaleza, pero si nosotros nos exponemos a esas sustancias son muy malas. Y también otra cosa que influye mucho es la concentración. ¿A cuánto nos estamos exponiendo? Se habla mucho del mercurio como si fuera una sola forma, el mercurio. Mercurio en las vacunas, mercurio en los mariscos, mercurio en el salmón, no comamos pescado. ¿Qué forma del mercurio? ¿Cómo está ese mercurio? ¿Hay mercurio realmente? ¿Cuál es la concentración? Para saber todo eso una persona obviamente tiene que informarse. Entonces, no digo que sea una cosa loca tenerle miedo a los químicos, porque si hay desinformación, yo lo entiendo como algo normal, tenerle miedo a lo desconocido, ¿sí? Entonces, para tratar este tema, esperen, no quería hacer eso. Quería volver al Meet, ahí está. Lo que me pareció más divertido por ahí, o para que podamos interaccionar también entre nosotros, yo en el aula virtual puse 4 notas que tienen que ver con quimiofobia, y es un tema que da para debatir, porque obviamente no hay que decir, todos los químicos están bien, llenemos todo de químicos, pero tampoco está bien decir todos los químicos están mal, y entonces poder informarnos un poco más. Yo los quería dividir en 4 grupos. Mi Meet no me deja dividirlos en grupos, pero lo que hice fue crear 4 salas de Meet separadas que están en el aula virtual. Y entonces yo ahora voy a ver la lista de participantes y voy a decir de acá hasta acá son el grupo 1, de acá hasta acá son el grupo 2, muy arbitrario, así. Pero me gustaría que nos tomemos no sé, el tiempo que necesitemos para leer una nota que yo les traje y para que ustedes en el grupo abran el debate y piensen que si está bien lo que escribió la persona que escribió la nota, cuál es su opinión, cómo ustedes explicarían ese tema al resto de la clase que no leyó la nota. Entonces, después de leer esas notas, hacemos un intercambio corto, elijan una persona de ese grupo para que haga una mini exposición de 2-3 minutos sobre lo que se debatió en el grupo. ¿Les parece bien?
Grupo 1, ¿ya saben quién va a hablar? ¿Darío estaba? ¿O Darío o Facundo, no sé, o Elisa? O yo. Una representante. Vos tenías los puntitos, Fer, enlistados. No te escucho. Dale por ahí y te secundamos. Ah, sí, no, lo que primero vimos es que recién al último estaba la mejor parte, que sería la recomendación de cómo comunicar. Claro, no tratar de ir al choque porque eso no va a dar ningún resultado. Y bueno, tratar de ver cómo eh, tener algún camino para poder lograr algún cambio. Es todo un tema, que se debate mucho eso de cómo tratar de refutar una pseudociencia, un pseudoconocimiento, algo anticiencia, porque en general uno cuando discute va al choque, ¿no? Y qué tan poco efectivo eso se vuelve porque muchas veces las personas que tienen alguna creencia por ahí más pseudocientífica no importa los argumentos, son creencias que por ahí se basan más en creencias propias, en fe, en religión, en costumbre, por así decirlo, o en fuentes que creen confiables, pero sin sustento científico. De todos modos, yo sé que acá están debatiendo todas personas críticas, ¿no? Entonces Sí, son diferentes opiniones. Yo, como les iba diciendo por sala, es muy difícil que todos opinemos igual. Y por más que sean temas científicos, todas las personas tienen su opinión y van a ser todas válidas. Por eso les decía que resuman en 2 o 3 puntos lo que todas las personas del grupo pensaron, porque obviamente no es para que nos pongamos de acuerdo, sino para que nos demos cuenta que todos estos temas son bastante controversiales hoy en día. Y de otro dónde salen punto, todos los puntos de vista. otro punto que estábamos de acuerdo era que resultó un poco confuso el artículo, porque comienza hablando de quimiofobia y el primer ejemplo que da es algo que no sería quimiofobia, que es lo del DDT. Bueno, Y después como que toma varios ejemplos eh, que queda medio confuso, todo medio enredado, ¿no? claro, bueno, es que ahí está el punto de, para muchas personas, otros temas pueden no ser controversiales. Porque vamos a decir, bueno, el DDT no es un ejemplo de quimiofobia. Quizá venga otra persona y me diga, la vacuna no es un tema de quimiofobia, es real, porque nos están envenenando de verdad, digamos. Entonces, lo que en realidad quiero que se piense ahora es que todo tiene sus pros y sus contras. Yo no digo que el DDT es una cosa buena, por supuesto que no, pero quizá en su momento incorporación de algunos agroquímicos, que obviamente después nos vamos dando cuenta que hay que cambiarlos porque son tóxicos, son venenosos. Bueno, esto se lo voy a dejar para las personas que quizá quieran hablar del tema, pero hay que alimentar mucha gente y sin esa introducción de la química en la agricultura, eso se hubiera tornado imposible, digamos. Entonces, obviamente esto no está diciendo que vamos con las sustancias tóxicas, simplemente que lo que para una persona es como re obvio que eso está mal, para otra persona puede ser lo contrario. Y entonces eso es lo que quería que más o menos veamos ahora en esos grupos.